Buen día, mi nombre es Vilma Moncada y hoy vamos a hablar sobre la gráfica de Pareto desarrollada en Excel. Bien, en este caso vemos en pantalla, al lado izquierdo, vemos un ejercicio. El problema principal habla en este caso del aumento de quejas de los clientes en un hotel. Hay una serie de quejas que se pueden observar a continuación. Tenemos en este caso la mala calidad en el servicio de recepción, la comida está fría en el área de restaurante, las sábanas en ocasiones los clientes las encuentran sucias, el personal de restaurante es grosero, la información sobre las excursiones es insuficiente o los paseos, subieron los precios. Entonces aquí tenemos la frecuencia con la que los clientes se han quejado, ¿verdad? Entonces para la primera queja vemos que la frecuencia o la cantidad de clientes que se han quejado son 10. Cuando la comida está fría se han quejado 4 clientes. 2 clientes han mencionado que las sábanas se encuentran sucias. Un cliente menciona que el personal ha sido grosero. 20 clientes han mencionado precisamente que la información sobre todos los paseos y excursiones es insuficiente. Y 5 clientes se han quejado sobre la subida de precios, para un total de 42 quejas. Bien, aquí en el lado derecho tenemos una plantilla predeterminada sobre el diagrama de Pareto en Excel. Y en este caso lo único que haremos será introducir las causas que tenemos en este caso al lado izquierdo y los datos recolectados serán las frecuencias. La plantilla predeterminada nos trabaja automáticamente todos los valores que tienen que ver con frecuencias acumuladas, con frecuencias relativas porcentuales y con frecuencia relativa acumulada porcentual y nos desarrolla el gráfico automáticamente. Entonces, en este caso, vamos a anotar mala calidad del servicio de recepción. Y nos dice que son 10 clientes. En el siguiente, la comida está fría. 4 clientes. Las sábanas están sucias. Fueron 2 clientes. El personal del restaurante es grosero. Fue un cliente. Información insuficiente. Fueron 20 clientes. En este caso vemos que es la frecuencia más alta. Si lo hiciéramos de manera manual, tendríamos que ordenar por orden de prioridad, de mayor a menor. Y finalmente subieron los precios. Vemos que fueron 5 quejas. Ojo, el total no lo vamos a incluir, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado que este total no lo incluimos en la plantilla predeterminada. Nos vamos entonces a la página de cálculo y podemos ver en este caso lo siguiente. Podemos ver que acá tenemos los valores que precisamente nosotros acabamos de anotar. Hay que tener un gran cuidado con las plantillas predeterminadas. Solamente se colocan los datos donde nosotros vemos en blanco. Las casillas grises no se tocan en este caso. Tampoco hacemos copiar y pegar porque eso también nos puede distorsionar los valores al momento de graficar. Entonces siempre tenemos que escribir los datos tal cual en la primera página para que nos puedan salir ya los cálculos directos en la segunda página. Hay que ver también que no nos vaya a tirar error de fórmula
En algunas computadoras podría llegar a tirar algún error de fórmula por detalles de pronto de configuraciones. Entonces, en este caso, vemos que acá nos aparece el ID del gráfico. Este ID es lo que aparece en el eje de las X precisamente. Vamos a extender esto para que ustedes lo puedan visualizar mejor el gráfico. Entonces les decía, el ID son todos los valores que tienen que ver con el eje de las X. Aquí podemos ver P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Entonces, esos son los valores que aparecen aquí en esta casilla de ID del gráfico. Luego la posición real o las causas y los datos ordenados. En este caso ya nos dice en estas dos casillas que ya nos ordena los valores por orden de prioridad. Aquí podemos ver que el 20, la frecuencia mayor, ahora está acá como la primera. La que le seguía eran las 10 quejas por la mala calidad del servicio de recepción, ahora lo pone en segundo lugar y así vamos clasificando por orden de prioridad. La frecuencia acumulada simplemente es la sumatoria, ¿verdad? La primera solamente se copia, luego la segunda es una suma de este 20 que vemos acá con el 10 que tenemos acá, ¿verdad? Entonces 20 más 10 y nos da 30, 30 más 5 nos da 35, 35 más 4, 39, 39 más 2, 41 y 41 más 1, 42. Así obtenemos entonces la frecuencia acumulada. El porcentaje es la frecuencia relativa porcentual. El porcentaje en este caso lo sacamos de la frecuencia regular. Lo hacemos entonces dividiendo este 20 entre el total de datos, que son 42, entonces sería 20 entre el total de los datos, que son 42, y lo multiplicamos finalmente por 100 y nos da 48%. Luego dividiríamos 10 entre el total de los datos, que es 42, y lo multiplicamos por 100, nos da 24%. El siguiente, 5 entre el total de los datos, que es 42, y lo multiplicamos por 100, nos da 12%. El siguiente es 4 entre el total de datos, que es 42, lo multiplicamos por 100, nos da el 10%. 2 entre el total de los datos, que es 42, lo multiplicamos por 100, nos da el 5%. Y finalmente 1 entre 42 y lo multiplicamos por 100, nos da un 2%. La frecuencia relativa acumulada la sacamos de la frecuencia acumulada o bien de la frecuencia relativa porcentual. Si la sacamos de la frecuencia acumulada, sería exactamente lo que hicimos en el procedimiento anterior, nada más que con esta columna, ¿verdad? Entonces sería 20 entre 42, que es el total de los datos, por 100 nos da 48%. 30 entre el total de los datos, que es 42 por 100, nos da 71%. 35 entre el total de los datos por 100 nos da 83%. 39 entre el total de los datos, que es 42 por 100, 93%. 41 entre 42 por 100, 98%. Y finalmente 42 entre 42 por 100 nos da el 100%. Y así es como obtenemos entonces la frecuencia relativa acumulada porcentual. Como podemos ver, el último porcentaje siempre nos da 100%. Si no nos da 100%, entonces probablemente tengamos algún error de redondeo. Otro detalle importante en Pareto es destacar la regla 80-20. Lo que nosotros vemos en la regla 80-20, analizamos dónde está nuestra frecuencia relativa acumulada porcentual que nos alcanza cerca, ¿verdad?, del 80% o exactamente el valor de 80%. Y vemos que en este caso es este valor que tenemos acá, que nos dice 71%. Aquí ya se nos pasaría, entonces sería 71%. Aquí entonces se nos aplica la regla de 80-20 en estos dos problemas que vemos acá. Estas causas son las causas principales que tenemos que tratar de erradicar por completo o prestarle mayor atención, ¿verdad? Que es la información sobre las excursiones y la mala calidad en el servicio de recepción, ¿verdad? Esas son las percepciones
principales donde el cliente ha presentado quejas, ¿verdad? Entonces, para el cliente es muy importante este aspecto. Muy bien, entonces esos son los dos principales que nosotros tendríamos que presentar principal atención, que aquí lo vemos gráficamente, podemos observar visualmente que estas son las que mayor proporción tienen. Entonces hay que prestarle atención principal a esto. Bien, el gráfico en el eje de las Y a la izquierda nos representa los datos recolectados que son las frecuencias normales. Como podemos ver, el valor más alto va desde 1 hasta 20. Entonces aquí lo representa desde 0 hasta 25 en una escala de 5 en 5. ¿Verdad? Ese valor lo vamos a representar con las barras, así como lo vemos acá, el valor de la frecuencia. Y el valor de la frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada porcentual, lo vamos a ver representado en el eje de las Y hacia la derecha, estos valores que tenemos acá. Vamos viendo que esos valores podemos representarlos de 10 en 10 hasta llegar al 100% o de 20 en 20, tal como está aquí, a una escala de 20 en 20, lo tenemos acá, desde 0 hasta 120. El eje de las X, como les decía, es el ID del gráfico, que es precisamente esta columna, que lo que está resumiendo básicamente es estos valores, las palabras que tenemos acá, que son las causas. Para que no se vea demasiado desordenado, lo representamos como ID del gráfico y así se ve un poquito más ordenado, ¿verdad? Pero sabemos que pertenecen a las causas que tenemos en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dice que la primera barra, el primer valor es de 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron 20 quejas las que se presentaron respecto a la información insuficiente de excursiones. Entonces aquí podemos ver que está justo en el valor de 20 y el porcentaje, la frecuencia relativa acumulada porcentual es del 48%. Aquí podemos ver, no se ve tan claro, pero cuando nosotros colocamos el cursor ahí donde dice value, nos dice que es un 48%. Esa es la frecuencia relativa acumulada porcentual. La siguiente barra nos dice que está, donde dice value, nos dice que es una frecuencia de 10 y aquí lo podemos ver justo que nuestra barra está en una frecuencia de 10 porque fueron 10 quejas correspondientes a la mala calidad del servicio en recepción. Fueron 10 quejas, ¿sí? Y nos dice que estas representan el 71% en la frecuencia relativa acumulada porcentual, tal como lo vemos en pantalla, aquí en rojo. Luego la siguiente barra nos dice que tiene una frecuencia normal de 5, la siguiente queja, ¿sí? Tal como lo vemos ahí. Entonces vemos que la tercera queja tiene una frecuencia regular de 5, tal como lo vemos acá, y una frecuencia relativa acumulada porcentual del 83%. Vamos a ver entonces, aquí está, justamente en el 83% donde dice value lo podemos observar mejor. La siguiente nos dice entonces que tiene una frecuencia normal de 4 quejas. Entonces, la comida está fría, 4 quejas, con una frecuencia relativa acumulada porcentual del 93%. 4 quejas con la frecuencia relativa acumulada porcentual del 93%. La siguiente nos dice que tiene un valor o una frecuencia normal de 2. Las sábanas están sucias, la frecuencia es de 2 y la frecuencia relativa acumulada porcentual es del 98%, tal como lo vemos acá. ¿Sí? Ahí vemos value 98%. La última nos dice que tiene una frecuencia de 1, la última queja, personal de restaurante grosero, frecuencia normal de 1 y frecuencia relativa acumulada porcentual del 100%, tal y como lo vemos aquí en esta parte, ¿verdad? Y con esto pues hemos terminado nuestra gráfica de Pareto. Que tengan un feliz día. Bendiciones.